Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 5 de junio de 2020. Bueno, hoy voy a comenzar repasando un par de conceptos importantes que están relacionados con lo que ha sucedido justamente esta mañana. En primer lugar, siempre tengamos en cuenta que las acciones se mueven en base a la diferencia que existe entre las expectativas que están cargadas en los precios, el sentimiento que reina en el ambiente, en las redes sociales, en los canales de televisión que hablan de bolsa, en las web de noticias que hablan de bolsa y de finanzas, y la realidad. Entonces, un sentimiento negativo y pesimista reinante en el ambiente bursátil que descree totalmente de la recuperación del mercado, como por ejemplo de la recuperación que ha tenido Estados Unidos, es de hecho muy positivo para las acciones porque eso mantiene bajas las expectativas de los inversores, gracias a lo cual aumentan mucho las probabilidades de que éstas sean superadas por la realidad. Entonces, alegrémonos mientras el ambiente de los mercados financieros siga siendo pesimista y escéptico con respecto a la fortaleza de esta recuperación, porque así, de esta manera, será mucho más fácil que tengamos sorpresas como las que vimos hoy. ¿Qué vimos hoy? Salió el reporte del empleo de mayo y lo que vimos es que veníamos de un reporte de abril de 20 millones y medio de empleos perdidos. El consenso que se esperaba del empleo de mayo era de 7,7 millones de empleos perdidos en mayo, y de una tasa de desempleo que iba a llegar prácticamente al 20%. Y fíjense lo que sucedió. Se crearon 2 millones y medio de empleos nuevos y la tasa de desempleo de Estados Unidos bajó al 13,3%. Esto es lo que les digo, o sea, cuando las expectativas son bajas, es mucho más fácil que la realidad venga mejor a las expectativas. Y fíjense lo que acaba de pasar hoy. ¿Cómo reaccionó el mercado? Por supuesto, de manera muy alcista. El Standard & Poor's está subiendo 2,8% en este momento e incluso si miran el Nasdaq, fíjense que ha marcado un nuevo récord histórico. Tenemos nuevo récord histórico en el Nasdaq, el índice representativo de las acciones tecnológicas. Entonces, siempre tengamos en cuenta esto, los mercados se mueven descontando escenarios futuros que consideran los más probables y se van a ir moviendo en base a eso. Entonces, yo puedo preguntarme, ¿qué están descontando las acciones de Estados Unidos en este momento? Bueno, número 1, recuperación económica y reapertura total de los estados para el tercer trimestre del año. Número 2, vacuna contra el COVID-19 y retorno 100% a la normalidad para 2021. Entonces, cualquier hecho que venga a confirmar lo que el mercado está descontando en los precios lo hará subir, como sucedió hoy con el reporte del empleo, mientras que cualquier hecho que contradiga lo que el mercado está descontando en los precios lo hará bajar. Hoy vimos claramente esto, el mercado está descontando recuperación económica. ¿Qué pasó? Vino el reporte del empleo mejor de lo esperado. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso que está esperando el mercado no solo está bien, sino que además puede ser que sea incluso mejor que lo que el mercado está esperando. Y esta es la reacción que tenemos, esta es la reacción que vemos en el mercado. El Nasdaq en récord histórico, el Standard & Poor's a punto de quedar positivo en el año y obviamente muchísimos inversores sorprendidos porque dicen cómo puede ser que las acciones suban tanto siendo que la realidad es tan mala. Bueno, justamente porque las acciones no se mueven descontando la realidad. Las acciones se mueven en base a los escenarios futuros que consideran más probables. Y claramente el Standard & Poor's ha venido recuperándose ante la expectativa de un rebote de la economía para el tercer trimestre del año y día a día eso ha ido siendo confirmado por hechos que han ido ocurriendo en la realidad. Entonces, mientras eso siga sucediendo, las acciones tienen margen para seguir recuperándose. Y justamente esto puede suscitar la pregunta de muchos, bueno, pero seguimos pasando la semana, las acciones se siguen recuperando, no hay ninguna toma de ganancia, ¿tiene sentido seguir entrar ahora, por ejemplo, o seguir comprando las acciones? Y a ver, nosotros venimos sugiriendo desde hace meses
los CDRs, sobre todo los CDRs de empresas tecnológicas. Entonces es normal que haya miedos en algún momento de decir, bueno, las cosas ya han subido mucho. Pero a ver, JP Morgan publicó este lunes un informe bastante interesante donde mostraba estos gráficos. Mostraba 3 gráficos puntuales que quiero compartir. En primer lugar, mostraba que con motivo del COVID-19, los inversores que normalmente tienen más o menos un 45% de su cartera, de su portfolio de inversión en acciones, bueno, que habían vendido bastante, no al nivel de lo que fue la crisis financiera del 2008, pero ellos mostraban que más o menos el inversor promedio de Estados Unidos estaba en un 40% de acciones, y que lo normal sería que a medida que vayan recuperando la confianza, los inversores vayan recomprando acciones, por lo tanto había todavía una demanda latente. Después, por otro lado, lo que mostraba era que la tenencia de bonos era la mayor en la historia, o sea, nunca habían tenido tantos bonos los inversores. Por lo tanto, dado que los bonos, la tasa del bono a 10 años incluso es menor que la inflación esperada por la Fed, es esperable que a medida que la situación se vaya normalizando y los inversores se den cuenta de que lo peor ya pasó, vayan saliendo de bonos para volver a las acciones. Y por otro lado, también el cash lo que muestra es que, a pesar de que la tenencia de cash de los inversores no es para nada de las más altas de la historia, sí es bastante más alta con respecto a los últimos 4 o 5 años de los mercados. Así que también hay un exceso de cash, hay un exceso de inversores invertidos en bonos y hay una subponderación de las acciones en las carteras de los inversores promedio de Estados Unidos. Así que hay margen para que esta suba continúe, hay fundamentos y por lo tanto tiene sentido que sigamos invertidos en CDRs de empresas tecnológicas, aunque también podríamos aprovechar a Disney, que también se está recuperando, poner un poco de dinero ahí en Disney. También Globant es una empresa muy interesante. También Visa, la empresa de tarjetas de crédito, también tiene unos márgenes de 65%, que son de los más altos del mercado. Ha crecido durante los últimos años y sigue creciendo. Tiene una red de bancos, de comercios y de usuarios que es la más grande del mundo posiblemente, así que es una empresa también muy interesante. Y como siempre, ya saben, aunque sea un 5% del dinero en oro para cobertura, porque si esto llega a suceder, que efectivamente hay hechos que confirman que el mercado está siendo demasiado optimista, bueno, ante una baja del mercado podemos ver una suba del oro y aunque sea tener un 5% del dinero invertido ahí, nos puede ayudar a bajar un poco la volatilidad de la cartera. Bueno, ahora pasando brevemente a Argentina, no han habido muchas novedades en Argentina con respecto a la deuda, con lo cual vemos que el Merval en dólares ha seguido recuperándose. Fíjense que está en la media móvil de 200 ruedas, acá puede tener un techo técnico importante para superar, pero fíjense lo fuerte que ha sido la recuperación del Merval en dólares durante las últimas semanas. Esto responde principalmente a que ha entrado dinero a países emergentes, a Brasil, Argentina, también en México, Corea del Sur, y que al mismo tiempo Argentina está en una coyuntura muy especial porque está arreglando la situación de la deuda del gobierno con los acreedores. Entonces, claramente el mercado está descontando que el gobierno va a arreglar su situación de deuda con los acreedores, con lo cual va a salir de este estrés de deuda que tiene y va a salir relativamente favorecido. Ahora bien, vemos que Estados Unidos se está recuperando a un ritmo muy fuerte y que incluso tenemos índices en récord histórico y que Argentina también se está recuperando. Ahora yo les vengo diciendo durante los últimos informes, compremos CDRs, compremos acciones en Estados Unidos porque los fundamentos son buenos, pero Argentina es un mercado de trading. Argentina, si queremos, por ejemplo, podemos aprovechar las acciones bancarias que son directas beneficiadas de un arreglo de deuda con los acreedores. Para aprovechar, compremos Galicia, o si quieren comprar algún call de Galicia, podría ser muy bueno, pero solo con objetivo de trading e incluso de especulación de corto plazo, no con el objetivo de comprar basados en fundamentos y quedarnos ahí a largo plazo. ¿Por qué? Porque bien, uno podría preguntarme con justa razón qué diferencia hay entre la recuperación que estamos viendo en las acciones en Estados Unidos y la que estamos viendo en Argentina. Bueno, la respuesta es que
La recuperación de Estados Unidos está basada en que el presente es malo, pero las expectativas con respecto a la economía de Estados Unidos son muy positivas. Claramente el mercado está descontando el rebote de la economía para el segundo semestre del año y un 2021 de crecimiento económico. En cambio, en Argentina, la recuperación está basada en un flujo de dinero momentáneo que está entrando a países emergentes, aprovechando también la recuperación de Estados Unidos, y en una expectativa de corto plazo con respecto al arreglo de la deuda del gobierno, pero no está basada esta recuperación en fundamentos económicos de largo plazo. O sea, en Argentina el presente es malo y las expectativas sobre la economía para 2021 también son malas. Pero coyunturalmente hay un par de hechos positivos que están haciendo subir a las acciones. Por eso, repito, Estados Unidos, el presente es malo, pero la expectativa es muy buena. En Argentina, el presente es malo, la expectativa económica es de una caída del 10% de la economía para este año y de una inflación que si el gobierno y el Banco Central no hacen algo para poder esterilizar todos los pesos que se están emitiendo, podríamos llegar a tener una aceleración inflacionaria importante para el último trimestre del año. Y tengan en cuenta que en abril la asistencia del Banco Central al Tesoro con emisión monetaria fue prácticamente igual a la de la recaudación fiscal, así que el Banco Central está emitiendo mucho y si eso no se esteriliza se trasladará eventualmente a inflación. Así que esta es la situación. Por eso, vuelvo a repetir, Estados Unidos es un mercado muy interesante para comprar basados en fundamentos, acciones tecnológicas, algunas acciones también interesantes como Disney, Visa, Alibaba incluso también puede ser interesante, pero Argentina por ahora es un mercado de trading en el cual podemos aprovechar estas oportunidades de corto plazo, pero desgraciadamente todavía no encuentro las expectativas y los fundamentos para considerar que vale la pena comprar acciones argentinas y mantenerlas a largo plazo. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.